Hoy el protagonista de la noche del jueves es Antonio Pereira. Bueno, Antonio Pereira, donde quiera que esté, que seguro que nos va a recibir con esa sonrisa que él tenía tan especial. Y bueno, con estas dos imágenes que a mí siempre me han fascinado, esta especialmente, pero esta también, porque está ahí como apesadumbrado, pero no. Antonio Pereira no era un tío apesadumbrado, ¿verdad, Joaquín? No, ni mucho menos, que va. Se corresponde más la parte irónica, esa de las manos en las mejillas. ¿No? Sí, efectivamente, sí. Pero estas fotos tienen historia, porque estas fotos se sacaron en Villafranca del Bierzo en un acto, en una mesa redonda, donde dos de los contertulios empezaron a discutir. Y entonces Antonio, que no era amigo de las discusiones, que nunca le gustaba discutir, pues entonces no estaba cómodo y estaba escuchando la discusión como diciendo, venga, acabad ya, por Dios, ¿qué estáis diciendo? Y esos son los dos gestos que tenemos ahí en estos dos libros, que es la portada de las ediciones que hicimos con motivo del centenario de todos los cuentos y todos los poemas, que editó Siruela y que quedó muy, muy bonito, además, y que son fotos que llaman mucho la atención a la gente. Bueno, pues con estas dos fotos de ¿Por qué no te callas?, de Antonio Pereira. Sí, más o menos, sí, más o menos. Con estas dos fotos vamos a empezar esta entrevista con Joaquín Otero, que nos conocemos hace algunos años. Sí. Hace unos días he publicado en Facebook una fotografía de un carnaval en el que Joaquín y yo, después de mucho pelear con nuestro queridísimo don Enrique, jefe en la radio, de ambos los dos, nos dejó la unidad móvil. Efectivamente. La segunda vez, porque la primera casi nos echa. Pues mira, nos conocemos, tenía yo 19 años y vine a estudiar a León. Y claro, yo escuchaba la FM. La FM era lo único, era lo más y lo único. Yo siempre pongo un ejemplo, a ver si estamos de acuerdo. Mira, te voy a decir el ejemplo que yo pongo de cuando hemos hecho por ahí una gira contando cosas en el libro de Ese chico de la radio. Yo digo que la FM apareció en un momento en que si querías un disco de Pink Floyd tenías que tener un amigo piloto para que te lo trajera de Inglaterra o de Estados Unidos. No había facilidad para conseguir música y aparece una emisora en FM en estéreo que regala la música. Efectivamente, claro, la bomba, efectivamente. La bomba. Claro, y encima recuerda que de aquella elegíamos nosotros la música que poníamos y nos pedían por teléfono, además, oye, ¿me puedes poner la canción de no sé qué? Luego la poníamos o no, pero hace de eso muchos años. Fue un momento muy, muy bonito y la radio musical, la fórmula esa de los 40 que tuvo tanto éxito. Claro, y sobre todo, el que quería escuchar música ponía la radio, no necesitaba comprar discos ni nada, porque ya se lo poníamos nosotros, ya seleccionábamos nosotros lo que creíamos que le gustaba a la gente y acertábamos. Yo cuento, fíjate, cuando en León se dormía la siesta todavía y la ciudad se callaba a las 3 de la tarde, yo cuento muchas veces de ir al turno y escuchar la misma canción por todo León, con las ventanas abiertas en verano. Efectivamente. Oye, y lo que me recuerda mucho a la gente, la gente se acuerda mucho de Susurros y Pellizcos. Bueno, eso será, ¿no? Y el que no lo recuerda, se lo cuento yo y le hace mucha gracia. Le hace buena labor. Sí, le hace mucha gracia lo de Susurros y Pellizcos, pero incluso la gente se acuerda, incluso algunos me han dicho que ellos fueron víctimas de Susurros y Pellizcos porque quedaron en la pícara y algunos de esas reuniones acabaron en matrimonio. Mira, yo te voy a contar una Conozco al menos 3 que acabaron en matrimonio. Pues te voy a contar una cosa que me ha pasado hace poco. Me para por la calle alguien y me dice, oye, perdona, tú eres Mures, ¿no? ¿Tú eres el que hacía sobre Susurros y Pellizcos? Digo, sí, dime. Pues mira, una cosa te voy a decir. Y ya mal encaró y me dijo, por culpa tuya me casé con esto. Y me enseñó a su marido que iba al lado. O sea que culpables no somos de nada. Joaquín y yo, igual que Contreras y que más gente que estuvo implicada en el programa, solo hacíamos que repartir posibilidades de amor. Claro. A cada uno, ¿verdad? Éramos visionarios. Eso era el Tinder de la época. El Tinder de la época, claro, efectivamente. Pero mucho más directo, mucho más bonito, mucho más. Es decir, era el Tinder que inmediatamente se conocían. No tenían que estar conociéndose por internet, sino que iban a la Plaza de la Pícara y ya describían cada uno que iba a llevar puesto y ya se conocían. Bueno, pues bonitos tiempos. Joaquín Otero, que formó parte de la larga lista de gente que trabajaron en los 40. Yo cuento que había turnos de éramos 6 personas en algunos momentos, 7, o sea que una cosa bastante importante. Luego se metió abogado, político. De todo, luego por la vida me fue dando vueltas para terminar gestionando la Fundación Antonio Pereira. Que por eso estamos aquí hoy. Y porque Antonio Pereira es mi tío.
es el hermano de mi madre, por eso yo soy Joaquín Otero Pereira, de tal manera que siendo sobrino de Pereira, pues me ha tocado dirigir la fundación desde el momento en que fallece mi tía, su viuda, que fue la que se hizo cargo de la fundación una vez que se falleció Pereira. Pues fundación que además te añado, bueno, está vinculada a la Universidad de León, porque la presidenta del patronato ahora mismo es la rectora de la Universidad de León, y en fin, tenemos pues un vínculo estrecho con la universidad. Claro, yo quería que me enseñara la fundación, pero antes de ponernos de pies y enseñar esta maravilla de sitio, estamos en un sitio, os aseguro, precioso, encantador, un edificio y sobre todo el piso de don Antonio, que es una auténtica maravilla, que está lleno de recuerdos, pero ¿cómo definirías a tu tío con 3 palabras? Porque estarás, me imagino que harto de enseñar el piso, pero hay una definición, ¿tú crees, personalmente, desde tu punto de vista, como sobrino que vivió con él y que disfrutó de él? No, era un personaje genial. Quien lo conoce, pues sabe su carácter, simpático, socarrón, con mucha ironía, bonachón, siempre de buen humor, nunca hablando mal de nadie. Era muy inteligente, inteligencia que aplicó no solo a la escritura, sino también a los negocios, la empresa que fundó, que creció y que tuvo, de la cual luego hablamos, me imagino que luego hablaremos de Organización Pereira. Por eso luego también dejaremos claro que Antonio pues no vivía de la literatura, sino que vivía de su floreciente negocio, y la literatura primero la utilizó como algo colateral al negocio, no digo como hobby, para él era mucho más que un hobby la literatura, como algo colateral al negocio, y una vez que se jubiló ya fue una dedicación plena a la literatura que le apasionaba. Empezó escribiendo poesía, luego escribió novelas y terminó escribiendo lo que más le gustó, que fue el relato breve, el cuento, con lo cual además con el cual se dio a conocer más en el ámbito literario español e incluso internacional, porque hace un momento hablábamos de que la semana pasada, que estuvimos en La Habana preparando un congreso sobre Pereira, el vicerrector de la Universidad de La Habana pues reconocía que había leído a Pereira en los años 90, por tanto, incluso fuera de España, bueno, pues tiene un cierto conocimiento. Bueno, estamos viviendo un atardecer maravilloso y quiero enseñároslo de verdad, porque me imagino que también por la cabeza de don Antonio pasarían pues muchos pasajes viendo esto. Fíjate, se ve el reflejo mío, claro. Pero fíjate qué atardecer. Hay unas puestas de sol, muy bonitas. Esos bomberos. Claro. Mira, hoy hay nubes, pero si no hubiera nubes, ahora mismo habría un sol rojo. Fíjate, mirad qué cosa tan chula. Claro, se verán, el sol será una cosa claro, vista desde aquí, porque se pone allí enfrente justamente y a veces inunda toda la casa con ese color rojizo. Estamos en la avenida de la Facultad. Sí, esos son los bomberos, la estación de autobuses, el Papa La Guinda, el Palacio de Exposiciones. Claro, desde aquí, en los años buenos, tu tío vería todos los festivales que había de música aquí, ¿no? Sí, claro. ¿Era eso el escenario? Sí. El parquecito este. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cierra que se escapa el gato, que hace mucho frío. Sí. Y vamos a ver, si yo vengo aquí a ver la fundación, bueno, me imagino que vendrá mucha gente, tanto particulares como colegios. ¿Qué tipo de gente viene a verlo primero? Bueno, mira, vienen colegios, vienen chicos de colegios, sobre todo ya de bachiller o de cuarto de la ESO, que están estudiando literatura española, que han leído cuentos de Pereira o que no los han leído, y la verdad es que les sorprende mucho. Ven la casa, porque esta es la casa donde vivió Antonio Pereira desde el año 1961. Esta casa la construyó en cooperativa junto con unos amigos, el edificio, cada uno se quedó con un piso, y esta casa él junto con mi tía incluso hasta la diseñó, y aquí vivió desde el año 1961, y es un piso grande, tiene 200 y pico metros, y precisamente por ser grande es lo que nos animó a convertirlo en casa museo, que es lo que vais a ver ahora. ¿Y qué es lo primero que ve la gente cuando entra? Aparte de entrar, o sea, abrir la puerta, ¿qué es lo primero que dice Joaquín cuando vienen a verla? Porque serás tú el Cicerone, ¿no? Sí, yo les digo, pasad para allá, para el fondo, y les traigo para aquí, para esta zona. Y entonces ya
quedan sorprendidos, porque claro, cuando les dices, no, la casa es un piso, no es una casa individual, es un piso, bueno, no se imaginan que sea un piso tan grande y tan bonito como este. Un piso, tiene pues mucho eso. encanto. Mira, Sí, yo me sitúo aquí. sí, mira, claro, mucha madera. Y luego cuando mi tía, al fallecer mi tía, la viuda de Antonio, le legó la casa a la fundación, pues claro, esto lo adquiere la fundación por herencia de mi tía, le lega la casa a la fundación, pues entonces nosotros nos planteamos qué hacemos con esa casa. La convertimos en oficinas de la fundación, hacemos una casa museo que esté tal cual como ellos la dejaron, sin hacer ningún cambio, con su dormitorio, con su cocina y tal. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que había que hacer un término medio. Entonces, hay algunos espacios que están tal cual estaban cuando vivía Antonio Pereira. Por ejemplo, mirad, este comedor está tal cual. Mira qué lámpara más bonita, de hierro, con una viga que la sujeta, porque si no cualquiera se ponía aquí a... Imaginad, ¿quién se pone aquí a cenar en esta mesa si no está garantizado que hay una viga de hierro que la sujeta? Los cuadros que había en la casa y que tenía también que cada uno Antonio, que cada uno tiene lo suyo. Maravilloso. Claro, hay cuadros de Mestre, hay cuadros de Martínez Novillo. Antonio frecuentaba mucho, porque luego tenía una segunda vivienda también en Madrid, frecuentaba mucho las tertulias del Café Gijón. Y entonces allí conocía a muchos pintores, amigos, se hizo amigo de muchos pintores, y pues estos pintores o le regalaban sus cuadros o los compraba él, como por ejemplo Martínez Novillo, es uno de los mejores pintores de la Escuela de Madrid de los años 70, 80 aproximadamente. Estos son de Juan Carlos Mestre, de la primera época de Juan Carlos Mestre. Juan Carlos Mestre tiene mucha vinculación con Antonio, los dos son de Villafranca y un poco Juan Carlos es el hijo literario de Antonio Pereira. Mira, una partitura de Cristóbal Halter, el compositor de Villafranca del Bierzo, dedicada también a Antonio Pereira, Misa de San Antonio en la Colegiata, ¿ves? Se la regalaron el día del cumpleaños de Antonio. Y bueno, pues por aquí tenemos los recuerdos que tenían en la casa. Que allá donde mires hay algo, ¿eh? Sí, claro, sí, bueno, allá donde mires. Claro, estos muebles castellanos, muy de la época, muy de los años 60. Muchas esculturas, los muebles, además. Muchas esculturas, sí. La alfombra, todo forma parte de la casa a lo largo de muchos años. Ah, mira, esta es la foto, efectivamente. Sí, Leones del Año. Enrique García Estigarraga, cuando hicieron Antonio Leones del Año. Ahí está recogiendo el título en el hostal de San Marcos. Sí. Efectivamente, sí. Mira, un gallo de San Isidoro. Sí, un gallo de San Isidoro. Precioso. Bueno, sí. Este cuadro me parece precioso. Este es un retrato, fíjate, realismo. Este es un retrato bonito, que le hicieron a Antonio mientras le hacían una entrevista. Es como si tú ahora, mientras estamos hablando, en vez de grabarme, haces un retrato. ¿Ves? Este es un retrato de un pintor, Anacolutos, con Antonio Pereira, Félix de la Concha. Félix de la Concha es un pintor que ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, que ahora ha vuelto a España, y tiene retratos con personajes leoneses ilustres que retrataban mientras hacía una entrevista. Qué fuerte, es que fíjate que es una expresión. Claro. A lo mejor la puso unos segundos. Está muy bien, efectivamente. Y luego ahí tenemos el código de barras que te conduce a la entrevista. Si tú quieres escuchar la entrevista, en este código de barras, con el teléfono móvil puedes escuchar la entrevista. ¿Ves? Este es un boceto de un tapiz muy bonito y ese es un Miró que obviamente no es un original. Que nadie se piense ni piense que tenemos un Miró original, sino que es un... Que podría darse el caso. Es un grabado. Porque yo he visto por ahí un Belazanetti. Belazanetti, sí, efectivamente, sí. Todos los cuadros y que hay... azul, fíjate qué azulaco, ¿eh? Sí. Qué cosa, visto desde aquí, es un auténtico cuadro. Qué grandes cristaleras, ¿eh? Qué maravilla, qué vistas tienes que tener aquí de día. También. Fíjate, más cuadros. Y de noche, más cuadros también de Martínez Novillo. Veo un detalle que me encanta, que es el separador del salón. Este separador de madera. Claro, esto se podía convertir en 2 habitaciones. Me parece una virguería. Estas puertas que puedes, ves, estas funcionan, tú puedes extenderlas, la unes allí y se convierte en 2 habitaciones. También te digo una cosa, nunca he visto estas puertas cerradas en esta casa. Bueno, no cerraban del todo, por lo que estoy viendo, sí, la última sí, ¿no? Sí, cierran hasta aquí, sí, y estas de aquí, cierran de todo. Bueno, aquí tenemos un despacho que es el que utilizas habitualmente. Luego mira qué parqué, este parqué, mi tía, la mujer de Antonio Pereira, Úrsula, era de Jaén, y entonces se encaprichó con esta madera que es madera de olivo.
Ella quiso que Jaén, su tierra, estuviera presente también en la casa, a sus pies. Nunca mejor dicho. Y esto es madera de olivo. Mira, ese es el Belazanetti, del cual hablábamos. Tenemos aquí este rinconcito, fijaros, una chimenea, que me claro, imagino que funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Un sofá, tenemos ahí un aparato, ahora vamos a enseñarlo todo. Vamos a ver este sillón me parece fascinante. Es un sillón de diseño, joya, años 60, era lo más moderno que había. Igual que estas lámparas. Estas lámparas son de esa época. Qué bueno. ¿Ves? Esas lámparas que ahora todavía las siguen fabricando, pero que proceden de esa época. Este cuadro de Zurdo. Y este es un cuadro de Luis García Zurdo. ¡Qué maravilla! Cuando Zurdo era joven, era muy jovencín, empezaba a pintar y estaba en Madrid, necesitaba dinero. Antonio hizo una exposición en Madrid y Antonio le compró este cuadro para ayudarle. Pues para salir adelante, y ahora es una joya, claro, la iglesia de San Lorenzo, que ya no existe, está derruida, pero es uno de los primeros cuadros de Luis García Zurdo. Y por aquí, fíjate qué esquinita hay aquí para medio disimular el radiador. Sí, no lo sé muy bien, pero bueno. Ahí, porque me imagino que esa es la luz que va afuera, ¿no? A la escalera. ¿Le dará un poco de luz a la escalera, quizás? No, que vaya ahí una pared. No da nada. Bueno, por eso pusimos esa luz para disimularlo. Atentos a lo que hay aquí, porque luego tenemos que hablar de ese Antonio Pereira que vendía estos aparatos. Mirad qué joya. Claro. Esto es un tocadiscos, está funcionando. Mira qué esto funciona, le podemos poner. Este es el tocadiscos en el cual Antonio Pereira escuchaba la música que le gustaba. Me imagino que sería mucha música clásica. Era mucha música clásica. Lo más moderno que hay en la casa de lo que le gustaba es Juan Manuel Serrat. Hasta ahí llega, a partir de ahí casi todo era pues música clásica. Amancio Prada, que era buen amigo de Pereira, también le apasionaba y tenemos ahí, sus discos, claro, aquí están los discos que él escuchaba, por eso sabemos, ¿ves? Mira, Juan Manuel Serrat, ahí es lo más moderno. ¿Y esto qué es un Philips? Es un Philips. Y esto es un Philips. Un Philips con radiocassette. Un Philips con radiocassette. Claro, fíjate, el sintonizador de la radio. Y el tocadiscos. Cuidado con la marca IFI ahí puesta, ¿eh? Sí. ¿Qué pone ahí? High Fidelity. No lo sé. High Fidelity International. Sin gafas no lo leo. Pues yo todavía leo. Bueno, pues esto lo vendía él, claro. Claro, esto lo vendía él. Esto se lo compró a... Luego veremos un catálogo, porque me parece una joya el se catálogo. Lo compró él mismo. Bueno, en esta esquinita aquí tenemos algunos detalles, por ejemplo, yo no sé esta pieza que tiene. Bueno, pues esta la traería de algún viaje. Y aquí tenemos a Belazanetti, Antonio con Belazanetti. Con Belazanetti. Claro. Fijaros en esta foto. Antonio con Belazanetti. Y un Belazanetti. Con esas manos características maravillosas. Claro, una paternidad de Belazanetti que a Antonio pues le gustaba mucho, aquí presidiendo el rincón con la chimenea. ¡Qué joya! Pues este espacio que ves aquí es un espacio muy literario, porque aquí hay muchas fotografías en blanco y negro, donde se reunían jurados literarios. Aquí hay muchas fotos con Antonio Gamoneda, con Victoriano Kremer, con los de Espadaña, con Antonio González de Lama. Entonces es un espacio muy literario, aquí se reunían, hay fotos todos fumando, era la época del fumeteo, bueno, con los ceniceros y tal, pero aquí debatían los jurados sobre concursos, hablaban de literatura. Y te paro el reproductor, para que no se vuelva loco por ahí. Y si no, ya lo pararemos. Mira, este libro es muy bonito, es un libro de Camilo, una dedicatoria de Camilo José Cela, a Pereira, ¿ves? Aquí está Pereira con Cela también, Gavilla de Fábulas sin amor, con ilustraciones de Picasso, y un libro pues, dedicado pues, a Antonio Pereira. Antonio y Camilo José Cela tuvieron una buena relación, una relación de amistad. Y bueno, pues esto es un gran espacio. Esto es lo que vemos por aquí, claro. Estos son muchos metros cuadrados y muy bonito, ¿ves? Bueno, muy importante. Si los que nos están viendo piensan que esta es la mesa donde escribía Antonio Pereira, no, falso. Este es donde trabaja aquí trabajo yo. Este espacio que yo lo adulteré, era pues una zona de estar, ¿ves? Una zona con su mesa camilla, que con tampoco su alfombra. Era donde escribía. Tampoco era aquí, no, aquí recibía a los amigos, leía el periódico, era una zona de estar. El secreto. Era muy de periódicos, ¿no? Sí, varios periódicos, varios, ¿no? Muchos periódicos, claro, eran los años del periódico, los años 70, 80, 90, no había internet, y entonces este espacio, que ahora está convertido en despacho, era una zona de estar. No era donde a él le gustaba escribir, probablemente porque, bueno, aquí está el ruido de los coches, el ruido, las vistas a Papalaguinda. A él le gustaba más el rinconcito silencioso, la ventana que da para el patio de luces, donde no hay ningún ruido. Sí, ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Qué te parece? A ver, ¿por dónde arrancamos? Mira, ¿por el pasillo? Vamos a ver, vamos por aquí. Mira, esto está a oscuras, pero enseguida lo iluminamos. Mira, ¿esto qué era? Pues al lado del comedor no puede ser otra cosa que la cocina.
Esto era la cocina de la casa. Pero claro, tener una cocina, ¿para qué? No tenía ningún sentido. Entonces lo convertimos, entonces lo convertimos en despacho, ¿ves? Y pusimos pues algunos recuerdos, más cuadros de pintores importantes de la segunda mitad del siglo XX, de la Escuela de Madrid. Mira aquel qué bonito de Modesto Llamas. Mira, si haces un primer plano, verás que está rodeado de peras. La cara de Antonio está rodeada de peras, ¿la ves? Sí. Bueno, ¿por qué de peras? Porque este es un retrato que homenajea el cuento de Antonio Pereira, Las peras de Dios, que es el relato que aparece en la película del Filandón. ¿Sabes? Y por eso este es de Modesto Llamas. Modesto Llamas tiene varios retratos tiene varios retratos de Pereira. Claro, pero aquí hay un montón de cosas y que está en la Diputación. Sí, todos estos son recuerdos. Mira, ahí con Antonio Gamoneda, mira qué joven Antonio Gamoneda. Mira que dos jovencitos. Sí. Dos jovencitos. Mira, por aquí en otra de las reuniones de Leones del Año, de la reunión del jurado en San Marcos, pues aquí estaba con otros ganadores también. Refleja un poco, sí, cógelo tú. Veo por ahí a Amancio Prada, Amable Liñán, Cordero del Campillo, con Antonio. Este es el título de bachiller de Antonio. ¿Ves? El título de Universidad de Oviedo. ¿Y os costó mucho trabajo recopilar todo esto? ¿Ya estaba aparte colgado en las paredes? No, por ejemplo, estas cosas estaban guardadas. No. Los cuadros estaban en las paredes, pero hay cosas que estaban guardadas y que nosotros pusimos en valor. Claro, normalmente la gente no tiene en su casa el título de bachiller expuesto, ni el título de nada, pero al ser una casa museo, pues razonablemente... Y estoy viendo aquí una joya que a mí me encanta siempre coger en mis manos cuando puedo, sí, que es una negrilla. Sí, efectivamente. Tío, efectivamente. Amancio también estaba en la vida de tu tío. Sí, Amancio también, sí, le ha hecho un busto también, Antonio, sí, claro que tenía relación. Es verdad, tiene una colección de bustos. Sí, pues uno de ellos es de Antonio. Sí, me parece de escritores leoneses. Sí. ¿Ves? Bueno, pues esto era la cocina. Oye, estoy viendo aquí algo de la caja de ahorros, Simón, te da. No sé lo que es esto. Alguien lo ha probado, pero si quieres, Industria, Comercio... Pues será una revista. Esto es el PROA. Fíjate, San Juan y San Pedro, las fiestas del 73. Pues mira, aquí algo habrá de Antonio seguro. Porque esto, mira, ¿ves? Claro. ¿Ves? Esto no sabía yo lo que era. Fíjate. Esto se ve que un primo mío que también es patrono de la Fundación David Santa Marta, que le gusta mucho, le gusta mucho bucear en los papeles, lo tiene en su carpeta guardado, tiene muchas cosas que yo todavía no he llegado. Es una entrevista en proa en el año 1900, Silueta del Aire, en el año 1973. Mira, zurdo. Llamas Gil, bueno, claro, el es que pintor, están todos aquí. Claro, están todos aquí. Puede que haya hasta un anuncio del negocio de tu tío. Fíjate, San Juan y San Pedro. En el especial. Claro, fíjate, yo que sé, en esta carpeta me imagino que habrá... mira, esta carpeta, por ejemplo, a todos los pasaportes, Antonio viajó mucho. Luego te explico por qué. Ves todos los pasaportes de todos los países a los que viajó. Pues, por ejemplo, mucho ha tenido que viajar para tener estos pasaportes. Mucho, ha viajado mucho, sí. Luego te explico por qué. ¿Ves? Mira, todos los del mundo, está todo anulado, hecho no sé qué, Barcelona, bueno, para Barcelona no haría falta pasaporte, ¿ves? Pero vaya que... el sello también, sí, ¿no? Para tener claro, hay algunos de países lejanos a los que viajaba, cuando nadie viajaba, cuando era prohibitivo. Cuéntamelo ahora. Pues mira, él viajaba... su empresa, Organización Pereira, fue un negocio floreciente. Él ganó mucho dinero con Organización Pereira. Llegó a tener 40 empleados trabajando para él, repartidos en toda España. Organización Pereira, para que los leoneses se den cuenta, estaba, si te sitúas en Hacienda, donde está Hacienda en lo que era José Antonio, ahora Gran Vía de San Marcos, en Hacienda, avanzando en dirección contraria a la Inmaculada, está esa rotonda de la Casa de los Ceremonias. Esa casa maravillosa. Claro, esa casa maravillosa. El portal más bonito de León. Claro, pues todo el bajo y toda la primera planta y todo el sótano era Organización Pereira. Organización Pereira era una empresa mayorista que vendía material eléctrico y electrodomésticos y material electrónico. Y llegó a tener hasta 40 empleados por toda España, viajantes, pues vendiendo sus productos. Vamos a los viajes. ¿Qué ocurre? Que eso le dio a Antonio una solvencia económica que le permitía viajar mucho por el mundo, pero no viajes cortos. Pues iba al Nepal, iba a Brasil, iba a Rusia, y
Eso a su vez le permitió ambientar muchos de sus cuentos, mucha de su obra en estos lugares. Hay mucha obra de Antonio Pereira que está muy relacionada con León, con su tierra, con Villafranca, con el Bierzo, con el noroeste de España, pero hay otra mucha que está ambientada por los brazos de la Y, por ejemplo, está ambientada en el Nepal, el síndrome de Estocolmo está ambientada en Puerto Rico, tiene palabras para una rusa, está ambientada en Moscú. Entonces él viajaba, pero no como turista, viajaba para conocer las formas de vida de la gente y luego poder inspirarse para contar historias ambientadas en esos lugares. Por eso le gustaba tanto viajar y como podía, tenía solvencia económica y luego también, claro, tú imagínate en esos tiempos, me imagino que era igual, si tú vendías una cantidad de productos de Philips, Philips también te premiaba con un viaje, de aquella se premiaba mucho con viajes, quien dice Philips dice otra marca, pero eso también hizo que también viajara mucho. Bueno. Pero vamos, quiero decir que los viajes no es mera anécdota, están reflejados en su obra, por eso es importante hablar de por qué Antonio viajaba tanto y cómo viajaba no como turista, sino como hombre observador para luego poder inspirarse y ambientar historias en esos lugares. Bueno, luego vamos a enseñar un par de cosas muy chulas relacionadas con la... con su organización. Vamos aquí el nombre, vamos aquí al hall de entrada. Me gusta el nombre de organización. Organización Pereira. Espera, que voy a cerrar aquí, que esto es un baño y esto queda feo. Bueno, tenemos aquí la entrada. Si entramos... Sí. Si entras a la casa, os encontráis aquí. Este ¿Con es este hall era la distribución original de la casa? Casi, ¿no? Casi, sí, casi, pero sí. Es un hall muy amplio y es un hall amplio, sí. Nosotros lo ampliamos un poco. Había en la parte de atrás del hall una zona de despensa y una zona así de plancha y tal, y eso lo quitamos todo, porque no tenía ningún sentido. Bueno, pues este hall está lleno de recuerdos. Empezamos por donde tú quieras. Jolín, yo es que veo aquí una radio, claro, a mí me puede la pasión. Claro, la radio de esta radio, Antonio tenía varias, pero hemos expuesto esta porque tiene un valor especial y una peculiaridad especial. Sí, y es que fue, yo creo que el primer aparato ya conceptual como equipo compacto. ¿Ves? Porque tú decías, aquí se escucha la radio, ya, pero también es tocadiscos. Atentos al secretito. Entonces aquí también ya se podían escuchar discos. Qué maravilla, qué bonito, por favor. ¿Ves? Y está impecable además. Sí, está impecable. Esto los vendía él, claro. Esto lo vendía él también. No sé lo que costaría esto, a lo mejor en el catálogo lo pone. Claro, en pesetas no lo sé, sí, pero efectivamente él, y luego las lámparas esas que se fundían, que había que sustituir para funcionar. Ahora cuesta encontrar a alguien que sepa arreglarlos. Claro, sí. Yo creo que esto ahora mismo no está expuesta al aparato, no funciona porque, claro, lo que hay dentro, el mecanismo no lo desconocemos. Y estos son muchos recuerdos. Mira, desde un Quijote que compró en una subasta, son 4 tomos, aquí tenemos expuesto solo uno, y que está escrito a mano, un Quijote del año 1736. ¿Escrito a mano? Sí. Qué locura. Sí. Está manuscrito. Del año 36, de 1736. Cuidado. Fíjate, Cuidado. Hasta la medalla de oro de la provincia, el carnet de la Escuela de Magisterio, el título de maestro que le dieron con 17 años. Con 17 años en un curso... 17 años ya era maestro. Sí, en un curso de 6 meses, porque mía. Era la posguerra y no había maestros, y hacían falta maestros. Entonces, el ministerio sacó un curso que en 6 meses ya te hacías maestro nacional. Bueno, y él se apuntó, luego no ejerció nunca como maestro, pero tenía el título. Mira, el carnet de la Biblioteca Pública, de las sociedades recreativas, Casino, Aeroclub, la medalla de oro de Castilla y León, y luego ves... Pues en las paredes, pues muchos cuadros, que son muchos recuerdos para él. Villafranca del Bierzo, su tierra natal. Su Villafranca está en muchos sitios. Unido siempre Villafranca. Claro. Una escultura de mucho valor, de un escultor llamado Manuel Huguet. Oye, ahora que hay mucha polémica, ¿tú crees que la calle del Agua él la querría peatonal? Parece, sí, sin duda. De hecho, el ayuntamiento nos ha pedido a la fundación que nos posicionásemos y nos posicionamos a favor de que sea completamente peatonal, sin restricciones, porque alguien quería que fuera peatonal a temporadas y tal. No, nos parece que la calle es un patrimonio cultural que hay que preservar y que no hay ninguna razón para que no sea peatonal. Pues mira, por eso lo hemos colado así, pero fíjate tú lo que nos hemos encontrado. Sí, eso con la opinión. Oye, ¿y esta maravilla que hay aquí? Esta es una escultura de un escultor, uno de los escultores más importantes que ha habido en España en el siglo XX, Manuel Huguet, de prestigio internacional. Sí, de prestigio internacional.
no veas cómo pesa, esto es bronce, pesa y bueno, pues es una escultura de mucho valor. A ellos les gustaba el arte, a Antonio y a mi tía les gustaba el arte, como veis los cuadros. Aquí está con Torrente Ballester, cuando le dieron un premio, el premio Torrente Ballester, por una antología de cuentos, Las ciudades del Poniente. Qué maravilla el que inventó el cristal antirreflejos. Ya, ¿verdad? Es una faena eso de... El cristal antirreflejos a mí me da mucha vidilla, pero cuando... Claro, cuando viene el reflejo... Todos son reflejos. Mira, y por aquí hay muchos cuadros, incluso de leoneses. Este me encanta. Mira, esto es Villafranca, la iglesia de San Francisco, de Beveride, de Norberto Beveride. Oye, qué personaje. Norberto Beveride era un personaje en Villafranca del Bierzo, era una cosa peculiar, era Villafranca en estado puro, un hombre polifacético, pintor. Él hizo los gigantes y cabezudos de Villafranca del Bierzo, era pintor, era escultor, hablaba con los espíritus. Bueno, era un hombre para escribir un libro. Esa historia de la luz verde es cierta. Sí, efectivamente, sí. En la plaza de Villafranca del Bierzo, en la casa donde vivía Norberto Beveride, si tú mirabas para la casa y había una luz verde encendida, era que estaba hablando con los espíritus. Entonces no se le podía llamar ni para salir a tomar un vino ni para nada, porque estaba concentrado hablando con los espíritus. Bueno. Si estaba apagada la luz, pues ya podías llamarle y quedar con él. Sí, eso es tan verídico, bueno, lo recuerda mi madre, por ejemplo, y la gente de Villafranca. Y mira, aquí hay muchos cuadros, pues Eduardo Vicente es uno de los pintores de estampas de Madrid más importantes, también del siglo XX. Fino, qué elegante. Claro, esto es un libro esto es de García Zurdo, ya habíamos visto ahí de Zurdo otro cuadro, Ramón Villa, otro leonés, concurso de cuentos Papalaguín de Antonio Pereira. Ganaría el premio. Bueno, este es un pintor de La Coruña. Andrés Viloria de Ponferrada. Me han encantado las cosas escritas. Bueno, esto es una carta que le escribió a Antonio Pereira, pues hablando de un libro suyo, cuando se publicó, dibujó un amigo suyo, amigo suyo, pintor, del cual vamos a ver luego un retrato de Antonio Pereira. Eran muy amigos, vas a ver qué retrato tan bonito le hizo a Antonio, luego lo veremos. Qué bueno. ¿Qué de cosas tienes por aquí? Sí, lo que ellos tenían. Hemos respetado escrupulosamente. Que realmente estamos viendo el piso de Antonio Pereira. Claro, efectivamente. Aquí... Mira, esta es una zona de tránsito. En la cual, bueno, hemos incorporado una vidriera que ahora no se ve, hace falta luz fuera. Que es de noche. Pero bueno, sí, mira, si me acerco así. Sí, son los Fundación Antonio Pereira, y ahí están dibujados los monumentos de Villafranca del Bierzo. Como un skyline, ¿no? Efectivamente, esto lo que quisimos es que atravesar este espacio fuera un poco cruzar Villafranca del Bierzo, que seguro que a Antonio le hubiera gustado. Mira, con los recuerdos, mira, este dibujo en una servilleta de papel de Mingote, el dibujante, muy amigo de Antonio y de Úrsula, estaban comiendo en un restaurante y le hizo un dibujo a mi tía, Elección de la Amada. Eso es un poema de Antonio, más cuadros que tenía él y una biblioteca en casa, y libros por todos los sitios. Claro. Libros muchos. Además, hemos mantenido la ubicación de los libros tal cual la tenía él. ¿En serio? Porque alguna razón, algún estudioso alguna vez se le ocurriera decir, los hay, que se dedican a eso. ¿Por qué están colocados así los libros? Y de eso te pueden hacer una tesis doctoral perfectamente. Y he visto aquí una pieza que me gusta mucho. Sí, este es el premio Leteo que le dieron a título póstumo. Este es de Amancio, ¿no? Hace un par de años, es de Amancio. Que pesará nada de menos. Eso es bronce, claro, eso pesa, ni te imaginas. Qué bonito. Claro. ¿Ves? Y aquí Antonio, con González de Lama y José Castrovejero, cuando estaba la revista Espadaña en León, la revista literaria. Qué momento literario, ¿eh? Ya, era un momento terrible, con el cura, con Antonio González de Lama, que era el padre de la revista. ¿Sabes? Y luego aquí hemos hecho un pequeñito salón de actos. Bueno, esto, como veis, pues es Cervantes y Quevedo, dos retratos hechos por Álvaro Delgado. Y este momento de fundación, cuidado, aquí entramos en un mundo que habéis creado vosotros, ¿no? Claro, sí. Este es un pequeño salón de actos. Aquí unimos una habitación con el pasillo y hemos creado este salón de actos presidido por una obra de arte que ha hecho sobre madera Juan Carlos Mestre, el poeta, grabador, pintor, y sobre todo, tan unido a Antonio Pereira que nosotros le consideramos el hijo. Antonio no tuvo hijos.
tuvo sobrinos, entre los cuales estoy, como dije antes, pero sí tuvo un hijo literario, que es Juan Carlos Mestre. Y cuando Juan Carlos Mestre se enteró que habíamos heredado el piso de ellos y que lo íbamos a convertir en casa museo, pues él dijo, yo quiero poner mi granito, que no es un granito, es una montaña de arena, con esta joya, con esta obra, que se titula Las ciudades del Poniente, y aquí está la obra de Antonio Pereira en la mente de Juan Carlos Mestre. Está resumida ahí, ¿no? Aquí está, sí, aquí está resumida toda la obra de Pereira, interpretada por esa cabeza poética de Juan Carlos Mestre. Bueno, es que está lleno de detalles, claro. Esto es un detalle, claro, esto tardó en pintarlo 2 años. Esto es el trabajo de 2 años de trabajo intenso, levantándose a las 4 de la madrugada para poder compatibilizarlo. Y está aquí diciendo, claro, madre mía, lo que has trabajado, amigo. Efectivamente. Y entonces aquí nos ha quedado un pequeño salón de actos, al cual le damos mucho uso cuando vienen los colegios, con esta pantalla donde les ponemos también un vídeo que tenemos muy divertido, donde Antonio Pereira en 19 minutos cuenta su vida. Un trocín, lo podemos poner, claro. Voy enfocando mientras esta fotografía que me encanta. Claro que mira, este es el Antonio Pereira que claro que podemos poner. Claro. Sonriente, sí, jovial, esta es una foto también. ¿Quieres que ahora que hemos visto te dé esta luz? ¿O no hace, ¿quieres que dé la luz de arriba o no hace falta? Como quieras, no hace falta. No, pues si tienes bastante... Ponemos un poquito del vídeo. Claro. Se ve muy bien, mira qué luz más bonita. Sí, tienes bastante. Mira, te voy a poner un trocito, que es Antonio, claro, Antonio. El vídeo dura 19 minutos y a los chicos de los colegios les gusta mucho. Mira, vamos a ponerlo, por ejemplo, por ahí. De lampadarios y cosas así. El protagonista, el héroe de una de sus novelas. Mira, escucha esto. Artista, un pintor, me parece que era. Hugo Vial, artista y exquisito. A sus amadas en Roma las llevaba a los jardines del Pincio y allí al anochecer las aligeraba del sostén y 2 globos de alabastro brotaban como palomas insumisas. Esto a mí me parecía el colmo de la literatura. Amén, maestro, amén. Yo he nacido para sublime. Yo he nacido para eso. Claro, ahí está contando. Ahí está contando sus primeras lecturas que hacía en Villafranca del Bierzo, la imprenta que tenía su tío. Genial. Tenía imprenta, y entonces cogía ahí los libros y estaba los libros de Vargas Vila, que tenían pues un cierto tono erótico para la época, y ya ves lo que cuenta él. Dice, claro, yo leía esas cosas y decía, esto es sublime, yo quiero ser como este. Otro momentito más. Sí, otro poco. En este mismo lugar. Y escucharle, déjalo un poquito. Pues nada. Déjalo un par de minutos. Se cruzó en ese camino Valle Inclán. Valle Inclán era Vargas Vila, pero como debe ser. Lo primero que leí, no lo olvidaré nunca, es la sonata de otoño. Me maravilló. Tenía, unos 12 años o algo así, o sea que era el año 1934. Don Filemón de la Cuesta, que era entonces el director, me escribió una carta verdaderamente maravillosa que me sé de memoria. Me decía, enhorabuena a un valiente como usted, que a los 13 años se atreve a lanzarse a la palestra del periodismo. A los 17 años, con eso, bueno, ahora hay que hacer una carrera. Pensaba yo que el derecho podía gustarme y de hecho me atraía. Entonces salió en el periódico una convocatoria según la cual había un curso para hacerte maestro nacional en 6 meses. Pues fui maestro nacional a los 17 años. Pero la verdad es que no empecé todo pronto. Empecé a desarrollar un negocio que llegó a tener una importancia y una capacidad, con una red de viajantes. Antes fui yo viajante de mí mismo, cosa que me gustaba mucho. Yo era muy soberbiaco, es decir, que a mí me gustaba
conocer chicas y tal, y que me vieran por allí deambular por su pueblo, pero como poeta, ¿no? Como viajante. Qué grande, qué grande, qué grande. No se puede ser más grande. Claro, el vídeo, ya ves... Tiene mucho encanto, ¿eh? Claro, tiene mucho encanto por la forma en que ¿Lo lo tenéis colgado cuenta. en YouTube, y las este cosas- vídeo? porque claro, queremos está reservarlo. para verlo aquí, claro, ¿no? queremos reservarlo para Bueno, la... pues ya sabéis, si queréis ver este vídeo tenéis que venir a la fundación. Claro, Dato claro, importante, mira, claro, aquí está. claro. Oye, vamos a enseñar ese catálogo que lo tienes. Vamos a verlo. Ven, Lo tienes por ahí pasa, escondido. pasa para acá. Bueno, vamos a ver, estamos en esta sala. Sí, Aquí hay una pared. sí. Una pared, a lo mejor quieres contar la anécdota de la pared esta. Bueno, una vez que Juan Carlos Mestre hizo este mural, que son 3 piezas unidas en madera, estaba colocado sobre una pared en blanco y sin esta luz. Fíjate, a ver si se aprecia con la cámara. Mira, enfoca la luz, enfoca el mural, ya verás el contraste de la luz que tenía. Este mural tenía esta luz. Claro, mucho más apagado. En la cámara no se nota tanto. Entonces vino a verlo Antonio Gamoneda y se sentó aquí en esta silla y empezó a mirarlo y nos dijo, pero vamos a ver, solo a vosotros se os ocurre poner una obra de arte como esta para decorar una pared. Es al contrario, tiene que ser la pared, incluso la habitación entera, la que esté al servicio de la obra de arte. Entonces le dije, bueno, ¿y qué hacemos? Dice, pues vais a hacer lo que yo os diga. Vais a forrar la pared de madera de bengue negra, dejar una ventana ahí abierta para encastrar el mural y ponerle luz de museo. Y es lo que hicimos, y fíjate, claro, ha cambiado completamente. ¿Tú crees que en ese momento el Gamoneda estaba poseído por tu tío? Seguro, Porque sí, seguro. El tono que acabo de irte a ti es tal cual que le estuviera escuchando a él. Sí, seguro, porque además lo decía como diciendo, pero ¿cómo se os ocurre? Antonio Gamoneda fue crítico de arte, dirigió museos y tal, es decir, de esto también sabe, pero vamos, cuando vio el mural sobre la pared blanca, como quien pone ahí cualquier cuadro para decorar una pared, dijo, esto hay que cambiarlo. Y entonces nos hizo cambiar hasta el pomo, ¿ves? Aquí había un pomo dorado y dijo, no puede haber un pomo. Claro, porque esto nos conduce a el despacho quizá donde el sitio más importante de la casa. La fábrica de las fabulaciones, la fábrica de los poemas, la fábrica de la literatura, la fábrica donde Antonio creaba, claro, donde Antonio creaba. Es el cuarto al cual hablábamos antes, un cuarto que da a un patio de luces, sin ruido, silencioso, pequeño, pero acogedor, donde a él le encantaba pasar la vida y donde se inspiraba. ¿Por qué se inspiraba aquí? ¿Por qué se inspiraba aquí y no en otro lugar? Pues eso no lo sé, pero este era donde a él le gustaba escribir. Buah, vaya cambio. ¿Ves esto aquí, el silencio? Mira, esta habitación. Que esta habitación la hemos preservado tal cual la tenía Antonio. ¿Ves? Con estos dibujos. Vete contándome, porque me apetece mucho. Bueno, dibujos de escritores, de pintores, de artistas. Respetamos hasta los cuadros, tal cual lo tenía él. ¿Ves? Este cuadro es cuando le nombraron el ayuntamiento de Villafranca hijo predilecto. Vaya bonito que es. Claro, por cierto. Claro. Este es un retrato que le hizo Jular. Otro grande. Aquí otra vez con Zanetti. Un cuadrito de Villafranca muy feo, que a él le gustaba mucho por lo feo que era, pero lo tenía mi madre en casa, y entonces dice, ¿qué es la calle Concepción, donde nació él nació aquí un poquito más arriba, y lo tenía mi madre, dice, qué cuadro más feo, me gusta por lo feo que es, y se lo permutó a mi madre por un cuadro bueno, un cuadro de un pintor también villafranquino. Bueno, mira, este es el primer retrato que le hicieron. Este se lo hizo un amigo suyo, pintor en Villafranca, fíjate, cuando tenía 17 años, él nació en el 23, qué bueno. Cuando tenía 17 años. Mira qué pintina. Y por aquí, pues los recuerdos que tenía él. Y este Davis, que me encanta. También. Esto lo escuchó hasta el último día. Esta era su radio hasta el fin de los tiempos. No creas qué buena marca, Davis, claro, que compró nada más moderno. Sí. También era de lo que él vendía. Sus máquinas de escribir, todas las que ha ido, utilizando. Claro, mira, aquí un sobrino al que queríamos todos mucho, Toño, con síndrome de Down, simpaticísimo, y Antonio siempre lo tenía presente también. ¿Ves? Y mira, y luego aquí este rinconcito que es curioso, con caja fuerte, ¿ves? Claro, un empresario, de cierta solvencia, guardaba aquí documentos, incluso dinero, me imagino que lo guardaría aquí. Y aquí, por ejemplo, le guardaba algunos de los primeros poemarios de Antonio Gamoneda,
porque Gamoneda escribía y no hacía copia de lo que escribía, y Antonio tenía miedo que se le incendiase la casa y se perdiesen los originales. Y lo metía aquí en la caja. Entonces se los guardaba aquí, los originales de los cuadros. Qué bueno. Y aquí está el sitio. Y este es el sitio, mira. El sitio de mi recreo, mira, que decía la canción. el retrato de Álvaro Delgado, este es Precioso. un retrato muy bonito de Pereira, Precioso, de Antonio precioso, Pereira. precioso. ¿Ves? Mira, esta foto le gustaba mucho. Aquí está con Jorge Luis Borges, para Pereira el mejor cuentista de la historia de la literatura en habla española en Argentina, y se hicieron amigos en Argentina. Esta es una máquina de escribir. ¿Y cómo escribía Antonio? ¿Ves? Mira, a Antonio le gustaba escribir a mano, tachaba, corregía. Estos son originales, ¿eh? Estos son originales de sus memorias. Original, completamente original. ¿Ves cómo iba tachando, cómo iba corrigiendo? Luego, cuando pensaba que ya estaba más o menos bien, lo pasaba a máquina, pero aún así le corregía también, ¿ves? Aún así seguía con correcciones, tachones, luego lo llevaba ya a la imprenta, y todavía en la imprenta les hacía cambiar algunas cosas. Esta máquina, ¿eh? Sí, sí. Yo tenía una igual. Muy bonita. Bueno, la tengo. Mira, antes de ir a los catálogos, mira, una primera edición del Señor de Bembibre, que tiene un valor incalculable, es la primera edición del Señor de Bembibre. Y luego, Antonio dice en el vídeo que él siempre fue un niño precoz. Bueno, recuerda que leía con 12 años a Valle Inclán. Lo dice ahí en el vídeo. Bueno, pues con 10 años, cuando cumplió 10 años, y le dijo su madre: Antonio, ¿qué quieres que te regale, hijo? Dijo: un Quijote. Y le regaló el Quijote, que es este. ¿Ves? Regalo de mi madre en el día de mi santo, año 1933. Nació en el 23. Luego claro, pero mira qué letra, ¿eh? Mira lo que leía. Mamma mía. Tú mira. Dios, qué mareo. Con 10 años. Ponte tú con 10 años. A leer esto. A leer esto. La colección Adonais de poesía. Aquí está la obra también completa de Pereira. Oye, mira, me gustaría repasarla con la cámara, aunque sea de una forma rápida. Sí, vete despacio. Mira, este es el primer poemario, El Regreso. ¿Ves? Mira, fíjate, con correcciones. Conservamos algún ejemplar que sobre los poemas publicados ya, luego con el tiempo dijo: no, quiero cambiar alguna cosa que y no me gusta. A lo mejor cortamos con la navaja que hemos visto ahí a la entrada. Claro, sí. Porque estoy viendo que están cortadas las hojas. Sí, venían unidas muchas de ellas. ¿Ves? Entonces, por aquí empezó con la poesía. Una ventana a la carretera fue la primera novela que escribió. Cancionero de Sagres es un poemario dedicado a Portugal. Un sitio para soledad también es novela. Bueno, y así fueron más novelas. País de los Losadas. Esta fue finalista del Premio Nacional de Literatura, hasta llegar, y luego ya empiezan los cuentos, cuando empezó a escribir cuentos, cuando se apasionó por el relato breve, hasta la edición esta, que ya la vimos antes, que la editamos con motivo del centenario en el 23. Tú vete, claro, algunos son ediciones nuevas y otros son antologías, o sea, hasta y aquí recopilaciones. sería toda la obra de Antonio, ¿no? Efectivamente. Y de aquí para abajo son libros en los cuales también tiene presencia Antonio, pero compartida con otros. O sea, esta sería la gran biblioteca, ¿no? Sí, de la obra de Pereira, sí, aquí está su obra. Oye, y aquí, que antes yo pregunté por esto, porque me parecía que estaban con una encuadernación muy singular. Pues mira, cuéntame, que esto es una historia muy bonita. Mira, pues mira, a los conferenciantes que venían a dar conferencias a la Fundación Antonio Pereira, las conferencias, las ponencias se las editamos, y entonces ves, por ejemplo, y aquí están, venía a dar una conferencia, vamos a ver, por ejemplo, el último, Ricardo Senabre, un crítico literario que ya falleció, uno de los más importantes críticos literarios. Bueno, pues la conferencia se la editábamos, y luego con las conferencias editadas, cuando ya había un montón de ellas, hacíamos este pack tan bonito, que luego incluso lo hemos utilizado como regalos a gente que viene a ver la fundación, ¿no? que se nos cae a la fundación y demás. Digo que marcharían encantados. Sí, claro, sin lugar a duda. Bueno, aquí tenemos esta pieza que no sé exactamente qué es, un libro de firmas, ¿no? Sí, un libro de firmas de gente que viene a ver la fundación. ¿Ves? Sí. Bueno, pues distintas. Juan Pedro Aparicio. Bueno, no sé, algunos es que Miguel Ángel Turrado. Aquí estuvieron hace 2 años, con motivo del centenario. Olga Beberide convocó aquí en la casa un filandón a todos los leoneses del año,
y también todos ellos firmaron, pues por ahí andará Luis del Olmo también, por aquí andan, bueno, pues es un libro de firmas al que todavía le quedan muchas firmas, claro. Tiene cuidado, ¿eh? Sí, es bonito, sí, está bien editado, ¿eh? Y yo quería llegar aquí a un punto en el que enseñáramos estos catálogos. Bueno, hemos hablado del negocio de Antonio Pereira y él ha hablado también del negocio de Antonio Pereira. Mira, ponlo ahí debajo de la luz, hemos rescatado, y abre alguno de ellos. Siéntate tranquilamente y vamos a enseñar porque estos son joyas. Mira, hemos rescatado. Vamos a empezar por lo más antiguo. Mira, editado por Antonio Pereira, León, catálogo para la distribución de material eléctrico en general y pilas secas. No sé cuáles eran las otras. ¿Ves? Mira, entonces aquí, vamos a ver, mira ya lo que había. Mira, a lo mejor este era más técnico, ¿no? Esto es material eléctrico. Material eléctrico, todo. Sí, Fíjate lo que hay aquí. Sí, tornillos, mira, bobinas. Fíjate, acabo de ver ahí unos conectores de luz, mira sí. Esto, que es muy sí, esos conectores, cuando se fundía el plomo, ¿te acuerdas? Sí, que había que poner, sí, mira, los plomos esos. Claro, aquí hay más material eléctrico. Bueno, ya había focos, los primeros focos. Estamos hablando del año... Una dinamo de del año 56, una dinamo. Los focos de las bicis. Marca Lucis. ¿Ves? Bueno. Claro, una linterna, las pilas, ¿ves? Las pilas secas esas ya, que ya empezaba... Mira, linterna con lente enfocable desmontable largo alcance para 3 pilas, lámpara de 3,5 voltios con cuerpo no sé qué, 46, me imagino que serían 46, bueno, 46 pesetas serían, claro. Serían, ¿no? 46 pesetas, lógico. ¿Y esto es del año? ¿Este es del año? ¿Ves? Y aquí la presentación... Yo creo que esto lo redactaría él probablemente, con el fin de que nuestra organización distribuidora pueda servir perfectamente a todos los puntos de la península, ¿ves? Distribuir a toda España, haremos todos los envíos con gran rapidez, generalmente a vuelta de correo. Toma ya. Y franco de portes, gran velocidad y franco de embalajes. Fíjate, ya era un visionario. Claro. Luego, aquí, como ves, mucho material eléctrico. Y luego empezó ya a incorporar los electrodomésticos también. De tal manera que, por ejemplo, abrimos un catálogo 60-61. Claro. Bueno, pues ves pequeños electrodomésticos, ya ves contador, un contador. Ya bombillas. Abre ahí en la zona de televisiones, a ver si tenemos por ahí. A ver, ¿dónde? Yo he visto algunas imágenes muy bonitas. Mira, los focos, yo creo que esto tiene que estar para atrás. Aquí, ¿no? Mira el tocadiscos. Mira, ves tocadiscos. Fíjate. ¿Ves los tocadiscos Colster? ¿Ves? Marca, relojes, estufas de butano. Estufas de butano. Sí. ¿Ves aquí? Termos, vieja, ¿no? Claro, termos, Bru. Marca Bru, ves, por aquí vas con sus precios, sus dimensiones, conductores y tal. Y luego en el 63, bueno, pues el 62... ojo a lo que hay aquí, mirar, que esto mucha gente ahora mismo no se da la idea de lo que es. No lo sé ni yo, ¿qué es esto? Esto es un casquillo que tenía 2 enchufes a los lados. Claro. Para poder coger la luz del casquillo que colgaba la bombilla. Claro, aquí colgaba la bombilla y luego metías Estamos vivos de milagro. Sí. No nos hemos electrocutado. Sí, ¿ves? Y aquí ya, pues un poco más avanzado, lo mismo, pero bueno, este es del año siguiente. Pues esto es lo que tenemos. Tú fíjate lo que hay aquí de focos, mira qué cosa más bonita, lámparas. Mira, este es un clásico, que es la lámpara de lectura, que la corona de la lámpara iba enganchada a la bombilla con una especie de alambre redondo, o sea, estaba apoyada encima. Imagínate el calor que podía dar la bombilla contra esto. Claro. Y estos que son radios, mira. No. ¿Esto qué es? Elevadores, reductores. Sí, radios, yo creo que son radios. No, son caja metálica. Son las cajas que ajustaban la luz para que no entrara la luz más fuerte en los televisores y no los quemara. Los reguladores, claro, eso. Mira, este es un clásico, mira, esta forma de aquí es un clásico de la época. Claro. Fíjate. Claro. Pues aquí ya bombillas. Fíjate. Claro. Bueno, pues lo importante de todo esto es explicar cómo Antonio Pereira no vivía solo de la poesía. Y eso algunos se lo criticaron mucho, porque había algunos que decían que no, para ser buen poeta había que pasar hambre, que no se podía... Por ejemplo, Paco Umbral, que eran amigos, pero era muy puñetero, le llamaba el poeta burgués a Antonio. Antonio le hacía gracia, no le importaba nada, pero le llamaba el poeta burgués. No puede ser, un poeta tiene que vivir de la poesía y tiene que pasar hambre porque la necesidad agudiza el ingenio y no sé qué. No es el caso. No es el caso. No es el caso. Bueno, nos quedan 5 minutos de entrevista y yo quiero contar una historia muy bonita. Sí. Que tiene que ver con estos catálogos y con el negocio de Antonio Pereira, ya que estamos hablando de él y vamos a acabar con él. Y es que yo un día, en estas cosas que ando todo el día investigando, veo el local de Pereira cerrado y veo en el suelo como unas letras. Y entonces veo el nombre de la inmobiliaria allí.
y voy a la inmobiliaria y le digo, oye, ¿os importaría enseñarme el local, por favor, que lo tenéis en alquiler? Ahora es un local lleno de jamones y de cosas ricas. De sí, cocina, lo ha cogido la empresa de Entrepeñas, efectivamente. Y es una maravilla. Ha conservado todo el sabor del local, pero cuando yo llego allí y barremos el suelo, nos encontramos con las iniciales de tu tío. Sí, efectivamente. Y entonces decimos, pues esto hay que salvarlo. Sí, bueno, primero hiciste un vídeo sobre eso. Hice un vídeo, sí, que se puede ver, me imagino que... Lo tenemos colgado. Lo vamos a poner además en los comentarios de este vídeo. Ese vídeo, quitándole el polvo y explicando tú, antes de hablar conmigo, pues ese descubrimiento de esas letras y sin saber muy bien todavía lo que significaban. ¿Y esas letras dónde están ahora? ¡Tan! Pues esas letras... A punto de subir a este piso. Afortunadamente las tenemos nosotros porque Mures, a lo cual se lo agradeceré eternamente, me llamó y me dijo, oye, he encontrado esto. Me enseñó el vídeo, dice, si pudieras hablar con los que están haciendo la obra, porque claro, eso va encastrado en el suelo puro y duro. Si puedes hablar con los que están haciendo la obra y les explicas el interés que tienes en recuperar eso y lo pueden sacar sin romperlo, pues sería, bueno, pues un elemento importante para la casa museo, ¿no? Inmediatamente me puse en contacto con el constructor, con el que estaba haciendo la obra, con el contratista que estaba haciendo la obra, y consiguieron sacar ese trozo de suelo con las letras grabadas, además están grabadas en, no sé, en qué material, pero yo creo que están metidas doradas. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Pero gracias a eso lo tenemos, lo vamos a restaurar y lo vamos a colocar aquí en la casa museo para seguir explicando a la gente la faceta empresarial, además de la literaria, de Antonio Pereira. Bueno, a mí me hace especial ilusión. Vamos a verlo. Desde los rincones de León. Vamos a verlo. Conseguido ese pequeño detalle que yo me imagino que para vosotros será muy importante. Claro. Todo lo que podamos recuperar, y esto ya lo digo pues para todos los que nos están viendo el programa, si alguien tuviera algo relacionado con Antonio Pereira, fotografías, recuerdos de algún tipo, no sé qué, estaríamos encantados, porque lo que queremos aquí en esta casa museo es recrear la vida de Antonio Pereira, y todos los detalles para nosotros son importantes. Y ahora lo tenéis, me imagino que en un garaje ahí a punto de meterle un poco de etiqueta. Claro, porque salió con mucho cemento, ¿sabes? Entonces hay que picar un poco el cemento para poder exponerlo aquí en casa. Lo colocaremos en algún lugar, probablemente en la sala que era el dormitorio, lo colocaremos y los pondremos para que lo vea la gente que venga a ver la casa. Qué bueno. ¿Qué vas a coger las llaves? Voy a coger el abrigo. Coge el abrigo. Y las llaves. ¿Qué hace? ¿Mucho frío abajo? No, pero si nos vamos a despedir en el portal no está la cosa... Tenemos que salir a la calle, es verdad. Sí, aunque bueno, volvemos a subir a por tu abrigo también. Esa pieza, venga, que yo tengo especial curiosidad por verla, porque yo no la volví a ver más. Sí. Que lo sepas. Pues entonces, la vas a ver ahora mismo. Fíjate qué forma, así en vivo y en directo. La vas a ver ahora mismo. Mira, hasta el ascensor es bonito en esta casa. Sí, es que bueno, vamos a dejar abierto, que no roba nadie. Tiene muchísimo encanto. Mira, ¿ves? Claro, y me imagino que la puerta será más moderna, pero sería una puerta más antigua, ¿no? Y el mecanismo, afortunadamente. Sí, yo si no subía. Si venís aquí, tenéis aquí la entrada. Sí, Fundación Antonio Pereira. Otro cristal. Mira, ahora vas a bajar el ascensor por aquí, que da un poco de yuyu. Bueno. Esto lo hizo Grisallas. Igual, sí, lo hizo Grisallas. Igual que la vidriera esa, que no veíamos porque ya era de noche, pero lo hizo Grisallas. Bueno, yo me monto contigo aquí en el ascensor. Métete conmigo. Metemos aquí, que tenemos un espejo, que nos vemos todos aquí. El logotipo de la Fundación Antonio Pereira, que vamos a ver ahora, hay que picarlo, hay que limpiarlo un poco. Está bastante bien, no necesita mucho, pero para exponerlo aquí en la casa museo, y estamos pendientes de eso. Que está con un sistema que utilizaban, que era como una chapa, que le daban forma y luego lo rellenaban. Ha salido muy bien, ya verás cómo ha salido. Vamos, el contratista cuando me llamó me dijo, oye, ha habido suerte, porque no las tenía yo todas conmigo. Es que es complicado sacar una pieza así del suelo, de que pudiera salir así. Mira, por esta puerta se accede al bajo, que son esto sigue manteniendo mucho encanto, mirar los retreros del edificio. Pues, mira, por aquí se accede a... Vamos a meter aquí el foco que tenemos también. Sí, tenemos aquí luz, pero pone el foco. Mira, y acompáñame. Y aquí lo tenemos preparado. Mira, vamos a ponerlo... Porque esto gira. Porque esto es un momento para mí muy importante. Pues me hace mucha ilusión verlo. Mira, esto gira. ¡Ey, qué bueno! ¿Ves cómo vamos a ver, hay que darle vuelta para que quede recto.
Qué bueno, qué bueno. Mira, Oye, ves, claro, pero ves cómo tiene mucho cemento pero te por lo has aquí. sacado muy bien. Claro, entonces, mira. Claro, Antonio Pereira, ahí está. Ahí está. Qué momentazo más bueno. El círculo es... Mira, ¿ves? El círculo esto que yo te decía, claro. Estas separaciones son metálicas. Así, sí. Esto es una pequeña separación metálica Sí. que define las letras. Claro, entonces mira, el círculo es organización, la O de organización. ¡Ah, qué bueno! Claro, mira, la A, Antonio, y la P... De Pereira. De Pereira, Organización Antonio Pereira. Y que nos quite lo bailado. Y que nos quite de manera que nada, esto, claro, fíjate, tiene que quedar... Tampoco hay que picar mucho por si acaso. No. Pero fíjate, mira, la parte propiamente... Yo te voy a decir una cosa. La parte de... Si quieres un consejo, sí. Yo le echaría un fijador, limpiaría la parte de delante, sí. le echaría un fijador de obra y le haría un soporte metálico. Sí. No me arriesgaría a picar nada. Es el consejo mira, no, pero si ves por aquí... Bueno, le quitas un poco del yeso. Sí, mira, por aquí no hay problema, ¿sabes? Pues sale solo. En cuanto metas ahí, sale solo. Pero, por ejemplo, no, por aquí ya no nos metemos cerca de la... No te metas mucho, ¿eh? No vayamos a romper. No. Que tenemos el círculo perfecto. Joder, y luego nada, y esto nada, esto sale con nada. Eso está manchado, simplemente. Eso no tiene nada. Eso es yeso. Bueno, oye, pues muchas gracias por enseñármelo, ¿eh? Hombre, por Dios. Me hace una ilusión Claro, tremenda. esto está aquí gracias a ti. Bueno, si no estaría aquí. Se agradece Claro. Lo que estás diciendo. No, estaría tapado por un suelo que habrían puesto encima cuando hicieron la reforma. Que te voy a decir una cosa, han conservado muy bien el local. Lo han conservado muy bien, las escaleras son una preciosidad. Claro, yo me imagino que esto tu tío lo encargaría de una forma muy especial, con mucho cariño. Claro, fíjate, si tú no ves esto, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Qué bueno. Y claro, encima de esto habrán puesto, yo qué sé, habrán puesto parqué, habrán puesto otro suelo. Iré a verlo. Claro, bueno. Iré a verlo. Bueno, pues vamos a despedir. Lo cierto es que está donde tiene que estar. Qué bueno. Y en breve estará arriba en la casa museo. ¿Y por qué nos queremos despedir en la puerta? Porque, bueno, en la puerta pone la fundación. A ver, que se nos apaga la luz. No hace falta, tenemos aquí un foco estupendo, no te preocupes. Vamos. Yo te sigo y nos vamos a despedir ya. Llevamos una hora aquí hablando de una fundación maravillosa. Tú dijiste una hora y vamos ajustando bien el tiempo, ¿verdad? Una hora justa. Vale. Cuando entramos en la casa, ¿qué nos encontramos? En el portal, un portal de la época, casi conservado al milímetro. Este portal, mira, este portal tiene fama porque aquí hubo muchos años que había peces. Y venía la gente a verlos. Y mucha gente se acuerda, cuando yo le digo, ¿dónde está la fundación? Digo, pues mira, en la avenida de la Facultad. ¿Tú te acuerdas el portal de los peces? Pues la gente lo recuerda como el portal de los peces. ¿Por qué no hay peces? Porque lo robaban. ¿En serio? Claro, y hubo que... Pero mira, ¿ves? Esto tiene toda la instalación por aquí. Mira, ¿ves? Por ahí tiene la toma. Yo creo que es el momento de recuperar esto con peces. Claro, y luego está aquí don Antonio. Ya no hay más luz, ¿verdad? No, está don Antonio que nos mira con complacencia. ¿Ves qué contento está de que estemos aquí? Hablando de él. Sí, ¿ves? Y un escrito sobre León y compañía. Contaré una historia, un escrito muy bonito de Antonio. Y cuando la gente pasa por la calle, ¿qué se encuentra? Vamos a verlo. Pues mira, cuando la gente pasa por la calle y por este paso de cebra pasa mucha gente. Muchísima porque gente. De aquí viene la estación de autobuses. Se encuentra, bueno, pues con esta piedra de Boñar tan bonita que nos ha puesto el Ayuntamiento de León. Esto lo hizo el Ayuntamiento de León, la Escuela de Artes y Oficios, o como se llame. En esta casa vivió y escribió gran parte de su obra el poeta y narrador Antonio Pereira. Claro. 1923-2009. Eso ya lleva unos cuantos años. Y cuando la casa la heredó la Fundación, hace 5, pusimos esta. Con la Universidad de León. Claro, que forma parte también de la Fundación, que está vinculada a la Fundación Antonio Pereira. Bueno, pues oye, qué maravilla. Nos lo ha contado también Joaquín. Bueno. Que yo creo que está aquí... Pues ha sido un placer contar una cosa. Además me resulta muy fácil. Con Mures, con el cual compartí tantas horas, ¿verdad? Incluso viajes a Madrid. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas del Renault 5 y el Renault 9? Hombre, claro. El Renault 5 gris y el Renault 9, que era una máquina, el Renault 9. Cuando compraste el Renault 9 era lo más. Llevamos, algún viaje hicimos por ahí. Así que nada, un placer. Joaquín Otero, muchas gracias. Y déjame decir una última cosa. Lo que quieras. La casa la puede venir a ver quien quiera. Que se ponga en contacto con la Fundación, llaman lo encuentran en internet, Fundación Antonio Pereira, y sale el teléfono de contacto, dicen que quieren visitar la casa, ya desde la Fundación se ponen en contacto conmigo y ya concertamos un día y una hora. Y yo se la enseño encantado.
no solo encantado, sino que además es la obligación. Yo lo que quiero es que la gente venga a ver la casa donde vivió y donde escribió, como pone aquí, gran parte de su obra, el poeta y narrador Antonio Pereira. Pues con ese halo que Antonio dejaba siempre cada vez que hablabas con él, que era una persona esa es la tan firma, especial, el logotipo es su firma. Con la firma de él nos vamos. Muchas gracias desde Mures TV, gracias a la Fundación Antonio Pereira y gracias a Antonio Pereira sobre todo por su obra y por ese legado maravilloso que ha dejado para los leoneses y para todos los villafranquinos, de Villafranca del Bierzo, que tanto quería, tanto amaba y tanto honraba constantemente. Un saludo de Mures, hasta la próxima. Adiós, Joaquín. Adiós.